Capítulo 540. Venganza de sangre. El hombre peculiar tenía una excelente técnica, pero parecía que la ira nublaba su juicio. Sunny pasó varios minutos esquivando y bloqueando sus ataques, observando cuidadosamente tanto al enemigo como a su sombra. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera comprender la esencia del estilo del enemigo. Ahora entiendo. Después de más de 900 duelos en el mundo de los sueños, su capacidad para comprender diferentes estilos de batalla había mejorado considerablemente. Y este tipo no estaba usando nada que nunca hubiera visto antes, su técnica era pulida pero poco original. No es que hubiera algo malo en eso, excepto que también era demasiado directa e inflexible. ¿Cómo llegó tan lejos siquiera? Como no había nada más que Sunny pudiera aprender, pasó de la defensa al ataque y lanzó un golpe rápido, dejando una herida superficial en el hombro del oponente. Unas gotas de sangre cayeron sobre el manto del inframundo y, al siguiente momento, Sunny descubrió cómo el hombre había logrado escalar tan alto en la escalera del torneo. De repente, la sangre brilló con una amenazante luz carmesí y explotó, lanzando a Sunny hacia atrás y arrancándole la serpiente del alma de la mano. Al mismo tiempo, la herida de su enemigo se encendió con un tenue resplandor rojo y, al segundo siguiente, sus movimientos se volvieron mucho más rápidos, su golpe llevando mucho más peso. ¿Qué demonios? Sunny apenas esquivó un devastador tajo descendente, rodó hacia un lado y agarró el mango del odachi, justo a tiempo para bloquear otro golpe y ser lanzado hacia atrás unos pasos más. ¿Cómo es que de repente es tan fuerte? Luchó desesperadamente por mantenerse al día con el hombre en armadura oxidada, que de alguna manera se había vuelto completamente dominante. En el proceso, otra gota de sangre cayó sobre él. ¡Maldición! El manto resistió otra explosión. Su superficie no se agrietó, pero Sunny pudo darse cuenta de que la armadura se debilitaba. Saltando de nuevo a sus pies, apretó los dientes y continuó luchando. Muy pronto, su sospecha se confirmó. El enemigo parecía poseer un aspecto relacionado con la sangre. Su primera habilidad le permitía encenderla, y la segunda aumentaba su fuerza y velocidad cuanto más sangraba. Así que cada vez que Sunny lograba realizar un ataque exitoso, el hombre se volvía mucho más formidable, mientras que Sunny mismo tenía que esquivar las gotas de sangre o de alguna manera sobrevivir otra explosión. Pero él no estaba preocupado. A estas alturas, Sunny se había dado cuenta de que había 4 tipos de retadores que solían destacarse en este torneo. El primer tipo se basaba en habilidad, el segundo tipo se basaba en un aspecto poderoso y el tercer tipo se basaba en excelentes recuerdos. Aunque los dos últimos eran difíciles de enfrentar, solo el primer tipo era realmente peligroso. El cuarto tipo, por supuesto, era el más mortal. Eran luchadores que tenían tanto habilidad formidable como aspectos poderosos, además de un arsenal de temibles recuerdos a su disposición. Afortunadamente, no había muchos de ellos por aquí. Este tipo de oponente era obviamente del segundo tipo y dependía demasiado de su extraño aspecto. Para derrotarlo, Sunny solo tenía que pensar en una contra, y en este caso, la contra era bastante obvia. Dado que cada herida hacía más fuerte a su enemigo, solo tenía que acabar con el bastardo de un solo golpe. Y dado que el guerrero con armadura oxidada descuidó realmente desarrollar su técnica, no fue tan difícil hacerlo. Después de otra explosión, Sunny aumentó el peso del manto del inframundo y resistió la onda de choque, luego lo hizo tan ligero como una pluma y se lanzó hacia adelante. Ya entendía la esencia del estilo del enemigo, así que no fue difícil predecir su próximo movimiento. De hecho, Sunny había manipulado al hombre para que hiciera exactamente lo que él quería. Una vez que su oponente levantó su espada para bloquear un tajo feroz, Sunny cambió su peso y cambió repentinamente la dirección del ataque, esquivando mientras empujaba su espada hacia adelante. La serpiente del alma rasguñó la espada del enemigo y se deslizó sin esfuerzo hacia la ranura de la visera del casco oxidado.
Inmediatamente, Sunny deshizo la sombra y saltó hacia atrás lo más lejos que pudo. Llegó justo a tiempo. El cuerpo del hombre con armadura oxidada tembló y luego explotó violentamente, haciendo temblar todo el patio. Si Sunny hubiera sido un poco más lento, también habría sido pulverizado por la explosión y su enemigo se habría vengado desde más allá de la tumba. Bueno, desde más allá de ser eliminado del torneo, en este caso. ¿Qué tipo de aspecto es ese? Uf, supongo que por eso los despiertos son tan peligrosos. Nunca sabes qué tipo de cosas extrañas son capaces de hacer. Mientras la multitud estallaba en aplausos, la voz del paisaje de los sueños anunció. ¿El retador qué? No, espera. Fue eliminado. Soleado, sin embargo, no le prestó atención. Porque casi al mismo tiempo, el hechizo susurró en su oído. Has recibido un recuerdo. Unos momentos después, Soleado estaba de vuelta en el vacío negro, mirando fijamente el falso patrón de cuerdas radiantes con una expresión perpleja. Vaya, eso es una locura. Él sabía, por supuesto, que era posible intercambiar recuerdos en el paisaje de los sueños. Después de todo, esta ilusión era un espacio místico creado por la habilidad del aspecto de un santo, y no una simulación artificial de realidad virtual. Sin embargo, lo que no sabía era que uno podía recibir un recuerdo de la nada, sin el requisito habitual de estar en contacto físico, aunque ese contacto fuera ilusorio, con su maestro. Sin embargo, si el santo en cuestión era responsable de entregar las recompensas, entonces tenía cierto sentido. Pero lo más importante era que había recibido un recuerdo. Sus ojos brillaban. Soleado ya era elegible para varios premios más pequeños, la mayoría de ellos en forma de créditos o fragmentos de alma. Sin embargo, no iba a molestarse en recibirlos, incluso si hubiera una forma de hacerlo sin dejar rastro, Soleado no conocía ninguna. Los recuerdos, sin embargo, eran una situación completamente diferente. Invocando las runas, rápidamente leyó. Recuerdo de hielo. Espera, eso suena familiar. ¿No tengo ya un amuleto de recuerdo de fuego? De hecho, el recuerdo que recibió era extrañamente similar. Era otro amuleto protector. Rango del recuerdo, ascendido. Nivel de memoria, I. Tipo de memoria, amuleto. Descripción de la memoria, incluso cuando el sol regresó, temblaron y recordaron el invierno interminable. Encantamientos de la memoria, frío amargo. Descripción del encantamiento, este amuleto proporciona al portador resistencia moderada al frío. Una amplia sonrisa apareció en su rostro, oculta detrás de la máscara negra. Eso es de lo que estoy hablando. Capítulo 541, Batalla de dos demonios. Una increíble victoria del señor U. de Mangrel. Mirando la nube de sangre que se elevaba sobre la arena, Ciclus no podía contener su entusiasmo. Hoy no hubo duelos simultáneos, ya que solo quedaban 32 contendientes. Cada batalla fue intensa y emocionante, y recibió la atención completa de los comentaristas. Mirando al público que aplaudía, Dini se rió. En efecto, Mongrel lo hizo muy bien contra No Wait. Ese aspecto suyo es una verdadera amenaza, créeme. He sido víctima de esas explosiones demasiadas veces. Dini había sido uno de los primeros duelistas famosos de Dreamscape, cuando apenas comenzaba a hacerse popular hace unos 10 años, así que hablaba desde la experiencia. Ciclus echó un vistazo al chat, sabiendo que era un buen momento para involucrar a los espectadores en la discusión. Casualmente, notó un comentario sobre algo que él mismo estaba curioso. Sí, y muy astuto. Pero, Dimi, ¿no sientes que Mangrel se comportó un poco fuera de su carácter hoy? Quiero decir, prácticamente llamó idiota a un respetado veterano de Dreamscape. Con lo noble, digno y caballeroso que suele ser Mangrel. Dini pensó un poco, luego negó con la cabeza. Ves, Cyclus, yo respetaba a Mongrel antes, pero ahora realmente lo admiro. Se necesita un luchador muy talentoso para reconocer rápidamente un estilo de batalla, es cierto. Mongrel es talentoso, pero también es sabio.
Él sonrió. Porque se necesita un hombre muy sabio para reconocer rápidamente a un idiota. Y no te equivoques, este tipo es un completo bufón. Créeme, tengo la desgracia de conocerlo bastante bien. Quiero decir, solo un idiota terminaría con un alias como... ¿Qué? No, espera. ¿Verdad? Instantáneamente, una avalancha de comentarios inundó el chat. Cierto. Mongrel es tan sabio. Sabio, mortal y guapo. ¿Cómo sabes que es guapo, tonto? Nunca se quita esa máscara espeluznante. ¿Quieres decir que ella es guapa? Espera, eso no suena bien. ¿Alguien puede banear a ese troll de una vez por todas? Dini tiene razón. Solo un completo idiota terminaría con ese alias. ¿Por qué un idiota así intentaría siquiera luchar contra alguien tan sabio como el señor Mangrel? Tui. Oh, recuerdo dónde he visto ese extraño alias antes. Sunny se estaba preparando para su próximo duelo cuando de repente recordó cómo había entrado por primera vez en el sueñario. En aquel entonces, casi termina con ese mismo nombre después de decir las palabras en voz alta por accidente. Afortunadamente, ya estaba ocupado. De lo contrario, Sunny podría haber sido llamado. ¿Qué? No, espera, él mismo. Así que ese es el tipo. Pobre hombre. Aunque ser llamado Mangrel no era mucho mejor. Ligeramente divertido, se sentó y circuló su esencia a través de las bobinas de la serpiente del alma, con el objetivo de reponerla por completo antes de la próxima pelea. Tenía la sensación de que no iba a ser fácil. Tenía razón. Ninguno de sus 3 próximos duelos fue fácil, aunque por razones muy diferentes. El segundo oponente al que se enfrentó hoy se llamaba Lauf. Era un joven con el pelo hasta los hombros que llevaba una armadura ligera, empuñando un escudo redondo y una lanza. Su técnica era impecable, pero lo más peligroso de él era su velocidad. Lauf era rápido. Muy rápido. Tan rápido, de hecho, que Sunny apenas podía ver algunos de sus movimientos. Lo peor era que esta velocidad no provenía de una habilidad del aspecto, sino simplemente de habilidad, entrenamiento y un control de esencia increíblemente preciso. A diferencia de Caster, que podía moverse a una velocidad insana constantemente, el joven parecía engañosamente lento hasta que elegía atacar, momento en el cual sus armas casi teletransportaban de un lugar a otro. Sunny solo logró resistir porque su enemigo enmascaraba hábilmente los movimientos de su cuerpo, pero no pensó en enmascarar los movimientos de su sombra. Lo inteligente hubiera sido matar al peligroso oponente lo más rápido posible, pero Sunny estaba completamente fascinado por la forma en que Lauf usaba su esencia del alma, así que se demoró, tratando de inferir detalles de esta técnica a partir de cómo luchaba el joven. Por eso Lauf fue el primer humano en hacer sangrar a Mangrel. En algún momento, su lanza se deslizó entre la coraza del manto y uno de los espaldarones, hundiéndose profundamente en la axila de Sunny. El dolor era cegador. Girando la hoja y luego retrocediendo para salvarse de un contraataque, Lauf miró la vibrante sangre carmesí en su lanza y sonrió. Entonces, después de todo, eres humano. Sunny suprimió el dolor y inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo soy? Entonces, se lanzó hacia adelante y se esforzó al máximo, con el objetivo de terminar la pelea lo antes posible, no porque hubiera terminado de aprender el estilo de Lauf, sino porque incluso con Bloodweave, no estaba seguro de que duraría mucho, considerando lo grave de su herida. Gracias a su brutal batalla con Caster, Sunny ya sabía cómo lidiar con enemigos rápidos. Así que, al final, ni la velocidad ni el increíble dominio de la esencia lograron salvar al joven de su hoja. La profunda herida desapareció tan pronto como Sunny regresó al vacío negro. Interesante, muy interesante. Parece que tengo mucho camino por recorrer en cuanto al control de la esencia. El próximo duelo podría haber sido realmente difícil, pero terminó siendo solo ligeramente tortuoso. Su enemigo esta vez se llamaba Everain y poseía un poderoso aspecto hechicero centrado en la manipulación de la gravedad. Tan pronto como comenzó la pelea,
pareció como si una montaña cayera sobre sus hombros. Sunny apenas podía moverse, mientras que su enemigo tejía hábilmente los efectos de las habilidades del aspecto en una técnica de combate ya rápida y letal, lo que resultaba en una combinación verdaderamente mortal. Afortunadamente, Sunny tenía pluma de la verdad, que disminuía un poco la carga. Más importante aún, tenía una amplia experiencia lidiando con la compresión. Aunque Everain logró hacerlo sudar manipulando la gravedad con admirable ingenio, al final resultó victorioso. Sin embargo, el tercer duelo lo hizo replantearse muchas cosas. Esta vez, su enemigo era un tipo de aspecto amigable con un alias divertido, Dinisor. Extrañamente, llevaba prendas simples en lugar de una armadura y no empuñaba armas. Al principio, Sunny pensó que era otro hechicero, sin embargo, no podría haber estado más equivocado. Tan pronto como la voz del mundo de los sueños anunció el inicio del duelo, su oponente cambió. Sus músculos se hincharon y se transformaron, rompiendo la ropa simple. Su piel brillaba, cubierta de escamas metálicas. Sus uñas crecieron en terroríficas garras y sus dientes se convirtieron en largos y afilados colmillos. En solo unos momentos, lo que enfrentaba Sunny no era un humano, sino una aterradora criatura híbrida que se asemejaba a un lagarto humanoide depredador. Un segundo después, la criatura ya estaba sobre él en un furioso torbellino de garras y dientes. Sin embargo, aunque parecía una criatura de pesadilla y era tan fuerte y temible como una, el híbrido luchaba con una técnica medida de un luchador experimentado, astuto y curtido en batalla. El efecto era aterrador. La habilidad que los humanos recibían después de conquistar la tercera pesadilla y convertirse en trascendentes se llamaba habilidad de transformación, pero no todas las habilidades de transformación estaban destinadas solo a los santos. Aunque extremadamente raras, algunos aspectos manifestaban poderes similares en etapas anteriores. Son Seisan también poseía un aspecto así. Sin embargo, aunque Sunny sabía que existían despertados de ese tipo, esta era la primera vez que se enfrentaba a uno en batalla. Y vaya batalla que fue. Realmente valió la pena ser el espectáculo penúltimo de todo el torneo. También fue la primera pelea en la que Sunny sintió que realmente podría perder. El enemigo era simplemente demasiado fuerte, feroz y dominante, al mismo tiempo que era hábil, inteligente y sutil. Pelear contra él era como luchar contra un demonio, o al menos un demonio. De hecho, aunque Sunny no tenía idea, así es como su duelo estaba siendo llamado en la red, la batalla de dos demonios. Y uno de estos demonios estaba destinado a caer. Bajo las miradas atónitas de numerosos espectadores, tanto los del mundo de los sueños como los que veían la transmisión en las pantallas de sus comunicadores, Mangrel fue empujado hacia atrás por la criatura enloquecida, su oscura Odachi resbalando sobre las escamas de acero sin dejar ni un rasguño en ellas. Nada de lo que hacía parecía tener efecto. Pero luego, algo cambió. En algún momento, el espadachín demoníaco desechó su gran espada y se lanzó a un combate cuerpo a cuerpo violento y aterradoramente brutal con la criatura imponente, usando sus puños, piernas e incluso los cuernos de su máscara para atacar al enemigo. Su estilo cambió, volviéndose salvaje y vicioso, insidiosamente mortal y absolutamente despiadado. Aquellos que siguieron a Mangrel durante un tiempo y sabían bastante sobre combate quedaron atónitos al reconocer ese estilo. Era la misma forma primitiva y devastadora de luchar que los Barrow Reds habían usado durante el reciente desastre de la puerta. Así que Mangrel también pudo aprender de las criaturas de la noche. ¡Qué pensamiento aterrador! La pelea despiadadamente cruel duró un tiempo terriblemente largo. Al final, ambos luchadores estaban ensangrentados y rotos, sus cuerpos maltratados, pero su voluntad asesina seguía afilada e inquebrantable como siempre. La armadura de ónice de Mangrel se había agrietado en varios lugares bajo el implacable asalto de las garras de adamantio, pero las escamas del híbrido también se habían hecho añicos y desgarrado,
sus movimientos cada vez más lentos. Y entonces, inesperadamente, todo terminó. Mangrel había atrapado a su enemigo en una llave de brazo, y luego se inclinó, esforzándose con todas sus fuerzas. Se pudo escuchar un fuerte crujido en el silencio mortal que se había instalado en la arena hace un rato, y el cuello de la criatura se torció repentinamente en un ángulo antinatural. Al principio, la gente no podía creer lo que veían. Solo cuando el cuerpo masivo del reptil híbrido tembló y luego se convirtió en una lluvia de chispas blancas, abrieron los ojos de par en par y comenzaron a gritar de sorpresa, alegría y admiración. Balanceándose ligeramente, Sunny miró las chispas que desaparecían y sonrió. Uno más. Vaya, me pregunto qué obtendré esta vez. Capítulo 542. Discusión en línea educada y razonable. Sunny había recibido generosas recompensas por estas 3 peleas, bueno, al menos por 2 de ellas. Una era un recuerdo ascendido de segundo nivel, que era una flecha. El segundo era un escudo ascendido de segundo nivel. Ambos tenían encantamientos bastante buenos, pero no tenía tiempo para estudiarlos en detalle. Lo único que había determinado era que los recuerdos eran lo suficientemente buenos como para no alimentar a Saint. La tercera recompensa, sin embargo, fue una gran decepción. Habría sido bastante asombroso, en realidad, para cualquier otra persona, 100 fragmentos de alma, nada menos. En el mundo de la vigilia, esto era un recurso precioso. Incluso los clanes de legado inferiores no menospreciarían esa cantidad. Pero como Sunny no podía reclamarlo, se quedó sin nada. Maldiciones. Su decepción no duró mucho, sin embargo. Al final, no importaba realmente. El verdadero beneficio eran los premios que recibirían los que quedaran en segundo y primer lugar, y Sunny ya había asegurado su posición en el duelo final. El ganador y el subcampeón iban a recibir recuerdos del arsenal personal del clan Valor. Y esto era algo que todo despierto deseaba, porque el gran clan era famoso no solo por sus caballeros. También era famoso por sus forjadores. Los miembros de la familia Valor a menudo recibían aspectos relacionados con la forja y la creación. Algunos de ellos incluso podían crear recuerdos hechos a medida para destruir criaturas de pesadilla y conquistar las peligrosas extensiones del reino de los sueños. Sunny dudaba que pusieran algo realmente único como premio para un torneo público, pero cualquier cosa de su bóveda iba a ser valiosa. Además, ya había enriquecido mucho su dominio de la danza de las sombras. Los últimos 3 duelos en particular lo habían acercado aún más a comprender su segundo paso. Ahora, sentía que casi lo tenía al alcance de la mano. Así que, al final, participar en el torneo era una muy buena idea. Realmente debería agradecerle a Rain. No, espera, ella no sabe que estoy participando. Además, no soy yo quien participa en el torneo, es Mongrel. Maldición, ¿por qué todo es tan complicado? Debería descansar un poco. Después de la batalla con Dinisor, no estaba en la mejor forma. Esa pelea fue brutal, incluso Sunny, que normalmente prosperaba en la brutalidad, quedó un poco aturdido por lo violenta que resultó ser. Sus heridas desaparecieron tan pronto como terminó el duelo, pero el agotamiento mental permanecía. También había gastado mucha esencia, ya que así funcionaba el paisaje de los sueños. Afortunadamente, los organizadores del torneo fueron lo suficientemente inteligentes como para no programar la pelea final en un futuro cercano. Primero, habría un duelo por el tercer y cuarto lugar, así como algo de entretenimiento. Tenía horas para descansar y recuperarse. Con un suspiro cansado, Sunny salió del paisaje de los sueños, salió de la cápsula y fue a prepararse una cena deliciosa. Mientras comía, Sunny estudiaba a su oponente. Este año, el duelo final iba a ser un poco inusual, porque ambos retadores no eran nuevos poderosos que entraron al paisaje de los sueños para ganar las recompensas del torneo, sino duelistas habituales, bueno, si se podía considerar a Mangrel uno. También había escuchado hablar de la mujer a la que iba a enfrentar,
pero no mucho. Su alias era Queen Bee y era casi tan enigmática como Sunny mismo. A diferencia de otros duelistas populares, ella no transmitía ni promocionaba sus peleas, prefiriendo mantenerse anónima y bajo el radar. Parecía que solo le interesaba el duelo en sí y nada más. Según lo que sabía, Queen Bee nunca había perdido un duelo. Era una campeona invicta de las arenas. ¿Por qué alguien tan poderoso pasaría el rato en un juego ilusorio? No tenía idea. Pero Sunny no era quien para juzgar, ya que también estaba perdiendo el tiempo allí a pesar de tener cosas mejores que hacer. Tenía sus razones, así que tal vez ella también las tenía. O tal vez solo era un pasatiempo divertido. En cualquier caso, la red estaba llena de teorías sobre quién podría ser Queen Bee. Incluso había un rumor de que ella no era humana en absoluto, sino más bien una construcción artificial creada para evitar que los jugadores alcanzaran el primer puesto y recordarles que siempre deben esforzarse por una mayor maestría. Lo cual era una completa idiotez, por supuesto, considerando que Dreamscape no era capaz de emular una inteligencia real. Si lo fuera, los despiertos no perderían el tiempo peleando entre ellos y entrenarían contra criaturas de pesadillas simuladas en su lugar. Pero la gente creía lo que quería creer. Y la gente también estaba loca. ¿Qué demonios? Sunny miró el comunicador con una expresión extraña. Para sorpresa de nadie, Queen Bee tenía su propio ejército de fanáticos irracionales, aunque ella no quisiera ninguno. Y actualmente, ese ejército estaba en una guerra total con la indeseada horda de seguidores de Mangrel. La red estaba llena de veneno y vitriolo producido por ambos bandos. ¿Lord Mongrel? Ese perdedor. Tui. Vuelve cuando sea el rey Mongrel, imbéciles sin gusto. Tonto. Mangrel nunca afirmó ser un señor, y no querría ser un rey. Mangrel es uno de nosotros, gente común. Si quieres seguir a un monarca tiránico, hazlo en privado, ovejas. ¿A quién llamas oveja, oveja? Ese Mongrel sospechoso tiene cuernos literales, así que piensa antes de balbucear. Chicos, ¿podemos calmarnos todos? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿No es obvio que Mongrel es Queen Bee? Son la misma persona, no habrá duelo. Ese tipo está loco. Mongrel no se puede comparar con el meñique izquierdo de nuestra noble reina. Ese tipo está chiflado. Esa patética aspirante a princesa no se puede comparar con el honorable Lord Mangrel. Ridículo. Bueno, al menos podemos estar de acuerdo en que el comentarista anterior es un idiota. Tú eres un idiota. Supongo que no. Sunny miró la pantalla, su ojo temblando. Después de un rato, se apartó. La humanidad es un error. Tal vez sea hora de darle una oportunidad a alguien más. Escucho que los hongos son una especie bastante interesante. Apagando el comunicador, Sunny se concentró en devorar su comida, aunque toda esa tontería casi le había quitado el apetito. Sin embargo, el apetito de Sunny era tan resistente como él mismo. Tal vez incluso más. Era más o menos imposible de matar. Unas horas más tarde, Sunny regresó a la arena. Era hora de terminar este espectáculo y cosechar sus recompensas. Sin embargo, primero tenía que derrotar al oponente más fuerte hasta ahora. Va a estar bien, de todos modos conseguiré un dulce recuerdo. Pero ganar sería mucho mejor. Tan pronto como apareció, la multitud vitoreó. Capítulo 543, final. Al escuchar el estruendoso aplauso, Sunny casi se sobresaltó. El último duelo del torneo era diferente a todos los demás. El patio había cambiado ligeramente, de alguna manera volviéndose aún más magnífico. Las gradas se extendían, con decenas de miles de espectadores abarrotando los asientos de piedra. Sus aplausos se mezclaban en un rugido ensordecedor y emocionado que subía y bajaba rítmicamente, como el sonido de un mar turbulento. Pétalos de rosa llovían desde arriba, cubriendo la arena con una hermosa alfombra.
No importaba cuán cínico Sunny quisiera ser acerca de todo esto, era difícil no sentir cómo su sangre hervía ante esta escena. Giró ligeramente la cabeza, observando a la multitud que coreaba. Luego, su mirada se detuvo durante unos momentos en una alta tribuna que se alzaba sobre la arena, decorada con las vibrantes banderas carmesí del gran clan Valor. Dado que este era el duelo final, personas muy especiales iban a presenciarlo en persona. Sunny reconoció fácilmente al creador del sueñario, quien estaba vestido con ridículas túnicas de seda de colores y parecía un loro que se había bañado en polvo facial. Aún no podía creer que este payaso llamativo fuera un verdadero santo. La persona cerca de él debía ser la representante de Valor, entonces. Sunny no podía ver mucho, pero notó que era una mujer joven con cabello oscuro y piel de alabastro. Llevaba un traje intrincado de armadura negra sin brillo y una capa roja, del mismo color que la bandera de su clan. Su apariencia afilada y austera contrastaba fuertemente con el santo del sueñario. La tribuna estaba demasiado lejos para ver detalles, pero Sunny no tenía ganas de mirar fijamente a un legado de un gran clan de todos modos. Ya se sentía incómodo sabiendo que ella lo estaría observando pelear. Por otro lado, Mejor debo dar un buen espectáculo. Quién sabe, tal vez si a esa chica le gusta, recibiré un recuerdo extra bueno. apartando estos pensamientos de su mente, Sunny finalmente bajó la mirada y estudió a su oponente. Como Sunny conocía a algunos de los mejores luchadores de su generación, había entretenido la idea de que ya podría haber conocido a la formidable reina abeja fuera del sueñario. Pero no le parecía familiar. La famosa duelista aparentaba estar en sus 30, y aunque la mitad inferior de su rostro estaba oculta detrás de una elegante media máscara, estaba seguro de que nunca la había visto antes. Permanecía tranquila en el centro de la arena, como si no le afectara en absoluto la multitud que la vitoreaba y los distinguidos invitados en el público. Con solo una mirada, Sunny supo que estaba viendo a una maestra de combate. Todo en la mujer regia hablaba de habilidad, gracia y determinación. Llevaba una armadura de metal ligero y empuñaba una estocada esbelta, con una hoja larga y afilada. Había una extraña serenidad en ella que de alguna manera parecía simultáneamente ajena y familiar. ¿Claridad? Esta es la misma vibra que a veces transmitía Neff. En efecto, era el mismo tipo de claridad que Nifais y Sunny mismo poseían. Pero mientras Estrella Cambiante era afilada e inevitable como una espada en movimiento, Reina Abeja no lo era. Al contrario, parecía engañosamente plácida. ¡Qué extraña contradicción! La mujer también lo estudió, permitiendo que Sunny la mirara a los ojos. No eran azules, grises, verdes ni siquiera morados, y en cambio parecían cambiar de un color a otro, como si reflejaran su estado de ánimo. Lo más extraño de ellos, sin embargo, era que no eran los ojos de un asesino. Sunny sabía cómo reconocer a uno, porque él mismo era un asesino. Suprimió el deseo de rascarse la cabeza. Hugh, maestra de combate pero no una asesina. No me digas que esto realmente es solo su hobby. ¿Qué tipo de hobby era ese? En cualquier caso, esto iba a hacer las cosas un poco más fáciles para él. Claro, Quenvy podría haber sido una duelista prodigiosa, no habría llegado a la final del torneo de otra manera, pero sin el instinto asesino, derrotar a alguien como Sunny sería casi imposible. Para él, el combate no era algo interesante o cautivador. No era algo que hacía por diversión, ni siquiera su profesión. Simplemente era su vida. El dios de la guerra no era llamado el dios de la vida por nada. La vida era una lucha constante y brutal, y Sunny lo sabía mejor que la mayoría. Por eso era un luchador tan feroz y cruel, nunca dejaba pasar la más mínima oportunidad de destruir a su enemigo. No obstante, eso no quería decir que el duelo iba a ser fácil. Asesina o no, Quenvy seguía siendo una temible oponente. Con un suspiro, invocó el Odachi negro, colocó su hoja sobre su hombro y avanzó.
Las trompetas sonaron y la voz del Sueñolandia anunció los nombres de los luchadores, lanzándose luego a un discurso solemne. Sunny no lo escuchó y simplemente se acercó al centro de la arena, luego vaciló y realizó una pequeña y torpe reverencia hacia la elegante mujer. No era una persona cortés, pero en esta situación, inclinarse parecía de alguna manera apropiado. Quinben lo miró con calma y asintió ligeramente. Luego, levantó su estocada en posición. Esto va a ser complicado. Suspiró, agarró el mango de la serpiente del alma y se lanzó a un ataque relámpago. ¿Cuál era el punto de perder el tiempo? Sunny intentaba abrumar a su oponente de un solo golpe, pero por supuesto, falló. La larga hoja de la delgada estocada voló con una velocidad increíble, impidiéndole acercarse a Quinby para dar siquiera un solo golpe. Durante unos segundos, solo se podía escuchar el sonido del acero resonando por encima de la arena. Incluso el público se quedó en silencio, observando la increíble pelea con el aliento contenido. A diferencia de los duelos anteriores, no había nada llamativo o especialmente espectacular en este. No era tan brutal como la batalla entre Mangrel y el temible cambiaformas Dimisor, ni tan extraño y emocionante como su pelea contra el hechicero de la gravedad de Berain. No había habilidades fascinantes de aspecto volando por ahí, y en cambio, todo se trataba de habilidad, acero y técnica. Sin embargo, las personas que sabían aunque fuera un poco sobre combate no podían apartar la vista de la intensa confrontación. Cada golpe, cada bloqueo, cada paso que los luchadores daban estaba lleno de una precisión impecable, perspicacia y determinación clara. Esta era una batalla de dos maestros, y por lo tanto era mucho más emocionante y fascinante que cualquier otra cosa que hubieran visto en este torneo. Sin embargo, Sunny se estaba divirtiendo mucho menos que el público. En realidad, él no estaba teniendo ninguno. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Capítulo 544. Gloria al vencedor. Algo estaba muy mal en este duelo. Lo había notado casi al instante, pero no podía hacer nada para evitar que toda la pelea se saliera de control. De hecho, aunque parecía que se estaba defendiendo y avanzando contra la reina regia, Sunny en realidad estaba luchando por salvar su vida en cada segundo. Esta mujer era demasiado extraña. Había algo mal en su sombra, no del tipo aterrador y antinatural que había sentido antes en el reino de los sueños, sino un tipo de mal muy mundano que, sin embargo, lo desconcertaba por completo. Era como si hubiera una ligera desconexión entre cómo se movía la sombra y cómo se movía la mujer que la proyectaba. Además, aunque Sunny observaba cuidadosamente los movimientos y la técnica de la reina abeja para predecir sus próximos ataques y reaccionar ante ellos, cada vez se equivocaba ligeramente. Incluso si desviaba su espada por 1 centímetro, ya era suficiente para arruinar toda la cadencia de la pelea y permitir que su enemiga evadiera sus defensas. ¿Cómo está haciendo esto? Tenía que encontrar la respuesta muy pronto, porque cada segundo que pasaba podía llevarlo potencialmente a la derrota. Sunny intentó desviar una estocada entrante, pero volvió a fallar por unos milímetros. Como resultado, la rápida estocada se deslizó más allá de la hoja de la serpiente del alma y lo picó en el pecho, enviando un temblor por todo su cuerpo. El manto del inframundo lo protegía, pero Sunny no se dejaba engañar. La reina abeja solo lo estaba midiendo, aprendiendo sus patrones al igual que él aprendía los suyos. Cuando alcanzara un nivel suficiente de comprensión, el próximo ataque atravesaría su cuello en lugar de rebotar en su armadura. Ni de coña. Apretando los dientes, de repente cambió su estilo, invocando la dominante técnica de dar del clan Maharna y aplicándola al Odachi. Ya estaba perdiendo en velocidad contra la delgada estocada, por lo que convertir la serpiente del alma en una pesada masa no era la mejor opción. Así que Sunny simplemente hizo ajustes al estilo de batalla sobre la marcha. Pero justo cuando cambió a otro estilo, la reina abeja hizo lo mismo, transformando repentinamente su técnica en una completamente nueva. Maldición.
Continuaron luchando, moviéndose rápidamente por la arena mientras sus espadas chocaban entre sí. Sunny seguía en desventaja, que solo iba creciendo a medida que pasaban los segundos. Ambos luchadores eran expertos en varios estilos y podían cambiar de uno a otro casi al instante, lo que hacía el duelo especialmente emocionante. La audiencia estaba enloqueciendo. Sunny también estaba enloqueciendo, pero por una razón completamente diferente. Piensa. Enfrentarse a un enemigo como este era una oportunidad de oro para mejorar su comprensión de la danza de las sombras. Pero para hacer eso, primero tenía que entender qué estaba haciendo exactamente la reina abeja. ¿Por qué su sombra se comportaba de manera tan extraña? ¿Por qué siempre se equivocaba al juzgar la ubicación precisa de sus ataques? En algún momento, Sunny casi resbaló con los malditos pétalos de rosa que llenaban la arena y apenas logró mantener el equilibrio, esquivando la punta de la estocada en el último segundo. Maldición, malditas cosas. ¿De quién fue la brillante idea de llenar la maldita arena de basura? De hecho, era un milagro que ninguno de los dos duelistas hubiera sufrido por este traicionero terreno antes. Un milagro. Espera, ¿un milagro? Esquivando otro golpe mortal, cambió de una técnica equilibrada a una defensiva y volvió a mirar los pies de la reina abeja. Desde el principio hasta el final, ella no se había visto afectada por los pétalos de rosa ni una sola vez. Y ahora que prestaba atención, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estoy viendo cosas? No, no lo estaba. No solo su elegante oponente evitaba perder el equilibrio en los resbaladizos pétalos, sino que ninguno de ellos también era aplastado bajo sus botas blindadas. Era casi como si siempre estuviera flotando a unos milímetros del suelo sin tocarlo realmente. No, no casi, eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Una diferencia tan pequeña era muy difícil de notar, pero explicaba por qué el ángulo de cómo la sombra de Quimby golpeaba el suelo estaba ligeramente equivocado, y por qué Sunny siempre juzgaba mal sus ataques un poquito. Unos milímetros era una cantidad muy minúscula, pero en una batalla tan precisa y calculada como la suya, marcaba una gran diferencia. ¡Demonios! ¿Tenía razón? Solo había una forma de averiguarlo. Sunny continuó luchando durante unos segundos, pensando cuidadosamente. No corrigió su error, sabiendo que revelar su nueva comprensión de la habilidad de aspecto de Quimby, si es que era una habilidad, sería un movimiento equivocado. En cambio, tuvo que construir una trampa y terminar la pelea con ella. Pero atrapar a alguien tan hábil y talentoso como su oponente actual no era fácil. De hecho, engañar a alguien que tenía claridad era una tarea muy difícil. Afortunadamente, Sunny era un luchador habilidoso. Pero aún mejor, era un engañador aún más talentoso. Así que continuó fingiendo y preparando su emboscada, mientras absorbía ávidamente la técnica de su enemigo. Ahora que conocía el secreto, podía verlo mucho más claramente. En algún momento del duelo, Mangrel pareció finalmente cometer un error. Una vez más, juzgó mal la intención de Quimby y lanzó su espada demasiado bajo, permitiendo que el estoque se deslizara por encima y se dirigiera hacia su garganta. Sin embargo, nunca alcanzó su objetivo. En lugar de perforar el cuello de Mangrel, la delgada hoja simplemente dejó una profunda herida en su piel, porque en el último momento, el espadachín demoníaco se movió ligeramente hacia su izquierda y luego casi instantáneamente se lanzó hacia adelante. El oscuro Odachi silbó mientras cortaba el aire, y la figura con armadura negra se movió más allá de la elegante mujer con armadura ligera, deteniéndose a un par de pasos detrás de ella. Sintiendo un dolor punzante que irradiaba desde la herida superficial en su cuello, Sunny suspiró y bajó la serpiente del alma. Detrás de él, Quimby se balanceó ligeramente y luego cayó en un torrente de chispas blancas. Durante un par de segundos, el magnífico patio estuvo en silencio. Y luego, se llenó de ensordecedores aplausos de la multitud. Sunny miró a los espectadores celebrando, respirando pesadamente.
Lo hice de verdad. ¿Gané? Como si respondiera a su pensamiento, la voz del soñador anunció. La retadora reina abeja ha sido eliminada. Gloria al vencedor. El campeón del torneo anual de sueños es. Sin embargo, la agradable voz fue ahogada por los cánticos de la multitud. Mestizo, mestizo, mestizo. Capítulo 545. El mestizo victorioso. Sunny se tambaleó ligeramente y clavó la serpiente del alma en el suelo, apoyándose en ella para sostenerse. Su respiración era agitada y entrecortada. La herida en su cuello ya había desaparecido, pero gotas de sangre carmesí permanecían en la superficie ónix de su temible armadura. A su alrededor, la multitud estaba enloqueciendo. Mestizo, mestizo, mestizo. La pelea contra la noble reina no había sido tan salvaje y sangrienta como algunas de sus anteriores, pero había sido incomparablemente más difícil. Aunque cada uno de los combatientes solo había logrado asestar un golpe, la tensión mental y el esfuerzo físico que el duelo les había exigido eran enormes. Enfrentarse a un verdadero maestro de batalla era una prueba dura. Sunny estaba completamente agotado, pero más que eso, también estaba amargado y lleno de furia. Maldición, casi lo tenía. Sin prestar atención a la multitud, cerró los ojos e intentó concentrarse en la sensación disipante que había sentido durante los últimos segundos de la intensa batalla contra el campeón invicto del soñador. Durante su pelea, después de comprender el secreto de la escurridiza reina, había estado cerca de lograr un avance en su dominio de la danza de las sombras. Estuvo tan cerca que Sunny prácticamente podía verlo, pero al final, no logró dar el último paso. Había un obstáculo invisible en su camino que lo había empujado hacia atrás, uno que no sabía cómo superar. Algo aún faltaba, todos los estilos que había absorbido crearon una base vasta y sólida, pero no era suficiente. En este punto, sabía que el problema no era la cantidad. Ya había hecho el trabajo inicial. Entonces, ¿qué? ¿Qué necesitaba hacer para completar esta etapa de la danza de las sombras? ¿Encontrar un elemento unificador? ¿Enfrentar oponentes aún más formidables? Sunny no lo sabía, lo que lo frustraba enormemente. Sin embargo, no tuvo tiempo para saborear su frustración o considerar el problema más profundamente, porque una voz atronadora de repente ahogó el rugido de la multitud. En la tribuna central, el santo del mundo de los sueños se había levantado de su asiento y ahora miraba hacia abajo con una sonrisa brillante, ya en medio de un discurso emocionado. Correcto, he ganado. Estoy a punto de recibir mi recompensa. Sunny sonrió detrás de la máscara y se enderezó, levantando el odachi y colocándolo de nuevo en su hombro. La recompensa no era por esto por lo que había entrado en el torneo en primer lugar. Y ahora, finalmente era el momento de cosecharla. El santo seguía hablando y hablando, bañando a Sunny con elogios. Gloria, maravilloso, deber de los despiertos, verdadero guerrero, valentía, coraje, futuro de la humanidad. Dioses, ¿puedes ir directo al grano? A Sunny no le importaba toda esa tontería, solo quería recibir su premio y desaparecer. Sin embargo, tuvo que quedarse en medio de la arena como el espantapájaros más temible del mundo y soportar la interminable ráfaga de palabras floridas que salían de la boca grandilocuente del santo, por un tiempo. Este tipo, mujer. A esta persona realmente le gusta el sonido de su voz, ¿verdad? Al menos le dio la oportunidad de recuperarse. Después de algo que pareció una eternidad, el santo finalmente terminó su largo discurso y hizo un gesto al representante de valor. Recompensar personalmente al ganador. Mientras la multitud aplaudía, la joven mujer con armadura negra se levantó y se acercó al parapeto de la tribuna. Luego, sonrió al público y miró a Sunny. De repente, sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. La joven mujer sonreía de manera amigable, pero sus ojos eran tan fríos como la espada más afilada. También tenían un color extraño y vibrante, rojo brillante, igual que sus labios carmesí y su capa de color vermellón.
Con su piel alabastrina y su cabello negro como el azabache, parecía hermosa e imponente, como una hoja letal. La presión que ejercía se podía sentir incluso desde donde Sunny estaba parado. Un maestro. La joven mujer habló, su voz ronca llegando fácilmente a través de la arena. Sonaba lo suficientemente amigable, así como extrañamente familiar, por alguna razón. Soy Ascended Morgan del clan Valor. Felicidades, guerrero. Ah, qué espléndido duelo fue. Realmente eres un digno ganador. Sunny la miró por un momento, luego inclinó ligeramente la cabeza, expresando su respeto, bueno, fingiendo. Sonriendo en respuesta, Morgan de Valor continuó. Y eres verdaderamente digno de empuñar una memoria forjada por los herreros del gran clan Valor. De hecho, tu habilidad notable me trajo tanta alegría que he decidido regalarte uno de mis armamentos personales. Premio mayor. Lo que Sunny había esperado que sucediera, de hecho, sucedió. Ascended Morgan parecía estar de muy buen humor. Cualquier cosa que un maestro de uno de los grandes clanes tuviera en su arsenal seguramente sería bueno. La joven mujer esperó a que los animados aplausos de la multitud se calmaran y lo miró con una sonrisa curiosa. Dime, ¿qué deseas recibir? ¿Un arma? Sí, un arma sería genial. Sunny comenzó a sonreír, pero luego, de repente, sus ojos se abrieron de par en par. Maldición. Y antes de que pudiera pensar en una mentira astuta, la Flow forzó una respuesta de su boca. No, maldición, maldición, maldición. Maldita sea. Morgan de Valor inclinó un poco la cabeza. ¿Una armadura, entonces? ¿O tal vez un poderoso amuleto? Sí, ambos serían buenos. Sunny apretó los dientes, pero el resultado era inevitable. No tenía más opción que responder con una voz hueca. Ninguno. La joven mujer se rió. ¿En serio? ¿Quizás quieres recibir un eco, entonces? Oh, no. Mangrel permaneció en silencio durante varios segundos y luego respondió. No lo deseo. Sunny estaba al borde de derramar lágrimas de sangre. ¿Cómo había salido todo tan mal, tan rápido? El maestro Morgan lo estudió por un momento, luego se apoyó en el parapeto y preguntó con voz divertida. ¿En serio? ¿Qué quieres, entonces? Sunny entró en pánico. Obviamente quería recibir una de las recompensas que ella había mencionado, pero precisamente porque lo deseaba, la máscara del tejedor no le permitiría decirlo. Se esforzó por salvar la situación y obtener al menos algo de este desastre. De repente, una idea loca apareció en su mente. Y entonces, frente a miles y miles de personas, Mangrel dijo algo impactante. Tú, Ascendido Morgan, quiero duelearte. Capítulo 546, Morgan de Valor. Un silencio atónito se instaló sobre la resplandeciente arena. Un mar de espectadores miraba a Sunny con ojos abiertos, sin estar seguros de si lo habían escuchado bien. Incluso el santo parecía sorprendido e incierto sobre qué hacer. Seguramente, Mangrel no había desafiado a un maestro del gran clan Valor a una pelea, ¿verdad? En ese silencio, una risa brillante resonó de repente, rodando por el vasto patio. Era Morgan. Se reía con una expresión encantada en su rostro, sus llamativos ojos bermejos llenos de alegría y diversión. Unos momentos después, ella miró hacia abajo y preguntó, con su voz ronca, relajada y firme. ¿En serio? ¿Quieres pelear conmigo? Sunny la miró desde abajo y asintió. Sí. Pero, por supuesto, no lo haría. Podría haber estado un poco loco, pero no lo suficientemente loco como para desear pelear contra un ascendido que sirve a uno de los soberanos. Demonios, esa chica Morgan podría haber sido la propia hija de Anvil, por lo que Sunny sabía. Sin embargo, el hecho de que prefiriera evitar tal confrontación no significaba que pelear contra Morgan no le beneficiara. De hecho, Sunny sentía que podría impulsarlo a finalmente dominar el segundo paso de la danza de las sombras. Un miembro de un gran clan tenía mucho que enseñarle. Además, quién sabe, si gano, tal vez ella me dé la recompensa de todos modos.
Cualquier otra cosa solo parecería mezquina. Entonces, aunque Sunny estaba en contra de la idea, era la mejor mala idea que había logrado idear. En cuanto a cómo se suponía que iba a ganar contra un maestro, eso dependía de Morgan misma. Si Sunny tenía razón, ella no desataría todo su poder sobre él, ya sea por orgullo, un sentido de justicia o simplemente para salvar las apariencias. Mientras tanto, la joven seguía mirándolo desde arriba. Sus labios escarlatas se curvaron en una ligera sonrisa. Un deseo tan audaz. Ella se inclinó hacia atrás y, al siguiente momento, la multitud jadeó. Morgan de valor saltó fácilmente por encima del parapeto y se precipitó hacia abajo, aterrizando pronto en el suelo de la arena a docenas de metros de distancia. Un torbellino de pétalos de rosa se elevó en el aire por la fuerza del impacto, pero la joven misma parecía imperturbable. Simplemente se enderezó y caminó hacia Sunny con la misma sonrisa tranquila. Instantáneamente se tensó. Maldiciones, ¿en realidad aceptó? Hasta entonces, Sunny aún tenía esperanza de que Morgan rechazara su atrevida petición. Pero ella parecía complacida por ello, en cambio. Deteniéndose frente a Sunny, la joven lo estudió por un momento y luego miró hacia la tribuna. Venerable Tane, si usted quisiera. El confundido santo permaneció en silencio por unos momentos y luego aclaró su garganta. Sí, por supuesto. Casi de inmediato, la agradable voz anunció. El desafiante Morgan ha ingresado a la arena. Morgan ha desafiado a Mongrel. Ella sonrió y luego se volvió hacia Sunny. Eso es mejor. Morgan lo estudió por un momento y luego negó con la cabeza. No, eso no funcionará. Como un ascendido, no puedo esperar que un despertado, incluso uno tan hábil y distinguido como tú, realmente tenga una oportunidad en un duelo contra mí. ¿Qué haremos entonces? Pensó por un momento y luego sonrió de nuevo. Tengo una idea. Con eso, su armadura oscura y capa carmesí se desintegraron repentinamente en un torrente de chispas escarlatas. La joven quedó de pie con una simple túnica negra, descalza. Luego escondió una mano detrás de su espalda y convocó una espada recta sin características especiales en la otra. Solo usaré una mano y un arma inactiva. Si logras sobrevivir contra mí durante 1 minuto, la victoria será tuya. Eso debería ser justo. Sunny frunció el ceño detrás de la máscara. ¿No está demasiado llena de sí misma? Qué arrogante y bonita, espera, no. Qué mujer arrogante. No importaba cómo se sintiera al respecto, la oferta de Morgan era exactamente lo que Sunny había querido. De esta manera, realmente tenía una oportunidad, incluso mejor, no era necesario aumentarse con sombras y revelar más de su fuerza. Solo tenía que luchar durante 60 segundos e intentar aprender todo lo que pudiera en ese corto tiempo. Y si resultaba ganador, tal vez el premio aún sería suyo. Bajando la serpiente del alma, Sunny miró fijamente a su oponente ascendido y preguntó calmadamente. ¿Empezamos? Su sonrisa se amplió. Tu deseo es mi orden, mi señor Mongrel. Aunque, un consejo para el futuro, deberías tener mucho cuidado con lo que deseas. Apenas un momento después, Sunny se dio cuenta de que 60 segundos iban a ser una eternidad. ¿Qué demonios? ¿Es ella siquiera humana? Maldición. Sunny no tenía palabras para describir lo monstruosa que era Morgan. Era obvio que se estaba conteniendo y no usaba toda su fuerza, pero aún así, lo abrumó instantáneamente. La joven mujer con una simple túnica negra era demasiado rápida, ágil y hábil. Leía sus movimientos como si fuera un libro abierto y fácilmente demolía su defensa, lanzando una lluvia de golpes sobre la superficie ónix del manto del inframundo. Aunque su espada era demasiado débil para romper la armadura de adamantio, cada golpe llevaba suficiente fuerza como para hacer que Sunny se estremeciera y que destellos de dolor agudo se irradiaran por todo su cuerpo. Estaba seguro de que sus huesos ya se habrían fracturado si no fuera por el tejido óseo. Probó la sangre.
Lo peor de todo era que Morgan de Valor no tenía manchas en su mentalidad, como Dar del clan Maharna o Queen Bee. Era tan viciosa y despiadada como él mismo, tal vez incluso más. Una asesina nata. Y mientras Annie apenas tenía un par de años de experiencia en batalla, ella era una bestia más vieja y mucho más aterradora. Estaba templada, su habilidad fue forjada y afilada por miles de batallas sangrientas, eso era obvio. Apenas unos segundos después, apenas podía mantenerse con vida. Maldición, ¿cómo se supone que sobreviva a eso?